Saludamos a Ernesto Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego. Moi boa noite. Hola, boa noite, Xavier. Bueno, señor Rego, ustedes parece que van a votar que no los presupuestos. Creo que mañana tienen anunciado una rueda de prensa a las 11 de la mañana. Para informar del sentido del voto, ¿hay alguna modificación? ¿Me puede adelantar algo, ya que somos paisanos? Bueno, nosotros fuimos claros desde el principio. Nuestro deseo era poder votar a favor de los presupuestos, sobre todo porque eso significaría que serían unos presupuestos buenos para Galicia, pero la verdad es que los que presentó el Gobierno no lo son. Por lo tanto, lo veo muy difícil, ¿no? No lo son porque en cuanto a la inversión territorializada empeoran los últimos aprobados, los de 2018 del Partido Popular y de Montoro, que ya eran muy bajos para Galicia. Estos aún bajan un 11%, un contexto de un presupuesto expansivo que sube en inversiones por encima del 68%, en cambio en Galicia baja y perdemos aún 104 millones de euros en relación con 2018. El Partido Socialista y Podemos tuvieron oportunidades a lo largo de las últimas semanas de hablar con el BNG, de aceptar enmiendas del BNG, creo que todas muy razonables, y sin embargo no lo hicieron. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del Gobierno, del Partido Socialista y de Podemos, que tendrán que explicar por qué presentan unos presupuestos que discriminan a nuestro país y por qué votan en contra de propuestas del BNG, de enmiendas del BNG, que son absolutamente razonables y compartidas por la inmensa mayoría de la población de Galicia o de cualquiera de sus ciudades o comarcas, ¿no? Desde el Gobierno se les recuerda, al hilo de lo que usted comentaba, sin embargo, que la inversión en el territorio, territorializada, como usted dice, es cierto que baja ese 11%, pero porque desaparece ya la financiación para las obras del AVE debido a su conclusión o el final de su financiación, y que era una partida muy elevada, elevadísima, pero que, sin embargo, la inversión directa por ciudadano, por gallego, es de 308 euros, superior a la media española, que 258. No hay margen para negociar algo más, es decir, una vez que acaba, digamos, la financiación del AVE en territorio gallego y eso se saca de esas partidas que pueden ser asignadas a la cuenta gallega, hay otras cosas también. Pero el problema es que ese argumento es un argumento falso. El AVE no está finalizado. En los propios presupuestos aparece la variante de Ourense, valorada en 632 millones de euros, pero solo se consignan 29 millones de euros y esa variante es necesaria para poder considerar esa línea realmente de alta velocidad. O sea que no es cierto que el AVE esté finalizado, pero es que además en Galicia tenemos otras necesidades en infraestructuras, sin salir del ámbito de las infraestructuras ferroviarias, porque tenemos un déficit histórico, una deuda histórica en inversiones en infraestructuras. Pongo simplemente un ejemplo. El Gobierno, el Ministerio de Transportes, presume de que dota con 1.500 millones de euros una partida para modernizar las cercanías. El problema es que en Galicia primero habría que crear las cercanías, porque no existen. Ni un solo de esos euros van a ir para Galicia porque no existen cercanías. Por cierto, el BNG presentó enmiendas en ese sentido y fueron votadas en contra por los diputados del PSOE y de Podemos. Y ejemplos tenemos, ¿no? Que diputados por la provincia de A Coruña voten en contra de una partida de solo 20 millones de euros para iniciar las obras de la conexión ferroviaria con el puerto de A Coruña, pues no se entiende. Creo que tendrán que dar algunas explicaciones en su ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que pues en los mismos presupuestos hay 140 millones de euros para el puerto de Castellón, donde no hay proyecto, y sin embargo en La Coruña hay proyecto y un estudio de impacto ambiental, por cierto, a punto de terminar. Entonces, oportunidades, claro que hay. Claro que hubo, aún las sigue habiendo, si el Partido Socialista y Podemos están en disposición de hablar sobre qué enmiendas del BNG pueden ser incorporadas para superar esos 1.000 millones de euros que nosotros pusimos como línea, porque entendemos que cuando la inmensa mayoría de las comunidades autónomas incrementan su inversión territorializada, incluso por encima del 45, del 50%, en Galicia no tiene ningún sentido que perdamos un 11%. Por cierto, la cuenta por habitante sí es muy fácil.
pero tampoco es Galicia la que tiene una inversión más alta y sobre todo olvidan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tenemos ese déficit histórico en infraestructuras que en algún momento habrá que saldar. O incluso, porque el cómputo por habitante es siempre muy engañoso, lo utiliza el Gobierno central cuando quiere favorecer determinadas comunidades o perjudicar otras, sin tomar en cuenta otras variables como la dispersión poblacional de Galicia, que encarece cualquier servicio, e incluso las infraestructuras, ¿no? Pues eso no nos parece, desde luego que sea un criterio razonable, porque hay que ver el conjunto, y si vemos el conjunto queda claro que nuestro país sale perjudicado, y eso el BNG no lo va a permitir. Vale. Dos cosas muy breves, señor Rego. Primero, le puedo asegurar que aparte de Galicia, y entienda que sé de lo que estoy hablando porque soy de allí y he vivido toda mi vida en Galicia, hay más territorios que tienen deuda histórica. Los extremeños tienen deuda histórica, los castellano-leoneses tienen deuda histórica, los andaluces tienen deuda histórica, Canarias tiene deuda histórica. La singularidad de Canarias es mayor que cualquier territorio de la península. Hoy los canarios han conseguido inversiones por 45 millones de euros y van a votar sí a los presupuestos. Entonces le pregunto, ¿hay alguna posibilidad antes de la rueda de prensa de mañana a las 11 o de la votación del jueves sobre los presupuestos en el Congreso de que ustedes modifiquen su voto actualmente del no para la abstención o para el sí? Bueno, yo insisto que no depende del BNG, depende del PSOE, depende de Podemos, depende del Gobierno. Nosotros reiteramos una y otra vez que estábamos dispuestos a hablar y que estábamos dispuestos a votar a favor de los presupuestos si se corregía lo que entendemos que es una discriminación con Galicia. Lo que sucede es que no hubo no solo ningún gesto por parte del Gobierno, sino que hubo votaciones ya en comisión que nos dan a entender que no hay ninguna voluntad de hacerlo, porque votan en contra de todas las propuestas del BNG, insisto, incluso algunas que creo que son absolutamente razonables. ¿Cómo se puede rechazar una partida de solo 1 millón de euros para iniciar el proyecto para la regeneración de la ría de Ferrol, que es una demanda compartida por toda la ciudadanía? Solo 1 millón de euros, votan en contra. Simplemente hay una voluntad de que no se mueva nada en el presupuesto de Galicia. Nos parece inexplicable, lógicamente, porque estamos viendo que, como se decía, pues que se modifica en el caso de Canarias, que se modificó en el caso de Cataluña, que se modifica en el caso del País Vasco, que se aceptan enmiendas de otras fuerzas políticas y, sin embargo, pues en el caso del BNG no. Creo que, como decía, será el PSOE y Podemos quien tenga que explicar por qué esa cerrazón siquiera a hablar, a negociar y a mejorar un presupuesto que creo que al fin y al cabo lo más importante no es que el BNG pudiese votar a favor o no, lo más importante es que beneficiaría a todos los gallegos y gallegas, ¿no? Sobre esa cuestión en la que quedan los presupuestos, ustedes van a ser el único partido nacionalista, soberanista y progresista de izquierdas que votó sí en la investidura y va a votar no. Y van a coincidir con el voto de PP y de Vox y posiblemente de Ciudadanos. Esto, al margen de que quien tenga más razón o no, ¿es una incomodidad para ustedes o no? ¿Les da igual coincidir con estos grupos que están en las antípodas suyas en el voto? Bueno, creo que sobre todo es inevitable si, como decía, el PSOE y Podemos no se mueven y no modifican su actitud, porque nosotros dejamos claro que no íbamos a votar a favor de unos presupuestos que consideramos malos para Galicia, que consideramos incluso muy mejorables desde el punto de vista social, porque son unos presupuestos que incrementan el gasto militar prácticamente un 5%, 400 millones, 300 millones más para el CNI, para que espíe más y mejor, que sube la asignación a la Casa Real, cosa que creemos que no debería hacer, y menos en este contexto de corrupción de los Borbones y de la monarquía, y que debería concentrar todos esos incrementos en el ámbito militar o del espionaje en
en reforzar las políticas sociales. Hicimos una enmienda, por ejemplo, para que se incrementase en 250 millones de euros la partida para apoyar la participación del Estado en la ley de dependencia, para que el Estado pueda cumplir realmente con lo que es su obligación legal, que es pagar el 50% de las actuaciones de la ley de dependencia. Por lo tanto, nosotros votamos en contra. Si finalmente votamos en contra, y como digo, no depende tanto de nosotros como de que el Gobierno esté dispuesto a hablar, porque entendemos que no podemos colaborar en un presupuesto malo para Galiza, porque, entre otras cosas, creo que nadie que apostó por tener una representación propia del bloque nacionalista galego lo entendería. Pero, por otro lado, este argumento es un argumento realmente muy débil. El PSOE y Podemos coinciden en otras ocasiones en votar con Vox. Y parece que no pasa nada, ¿no? Hay muchas votaciones en que hay coincidencia, ¿no? Quiero recordar que del PSOE sistemáticamente en la mesa del Congreso votan con el Partido Popular y con Vox en contra, por ejemplo, de comisiones de investigación parlamentarias sobre Juan Carlos I y la corrupción de los Borbones. E incluso, en una ocasión, el representante también votaron en contra de una iniciativa de la CUP para que compareciese Felipe VI en el Parlamento. En fin, son circunstancias, ¿no? Lo tenemos que dejar porque estamos empezando a tener problemas con el satélite, bueno, con la mochila, con la señal que nos llega en el Congreso, pero ha quedado su mensaje absolutamente claro. Néstor Rego, diputado del BNG, muchísimas gracias por atendernos. Muy buena noche, obrigado. Gracias a vos, obrigado.